Hola, buenas tardes a la red de telemedicina de Oaxaca. Un saludo a las personas que nos siguen por streaming. Igualmente vaya un saludo para todos ustedes. Los nódulos tiroideos ocurren aproximadamente en el 15% de la población adulta. La prevalencia se incrementa con la edad y prácticamente el 90% de los casos se puede encontrar en mujeres mayores de 60 años. El objetivo es determinar si el nódulo es de carácter benigno o maligno. Sin embargo, solo el 4 y 8% de los casos detectados resultan malignos. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Estanislao Ramírez Vargas, quien es especialista en endocrinología, y además el doctor Ramírez Vargas es adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Zona número 1, aparte de ser catedrático de la Facultad de Medicina de la UAPJO, y obviamente estar en la consulta privada, que él al final nos dirá dónde es su domicilio particular. Si alguna pregunta hubiera, que sería ideal, nos las hace saber al final del tema. Doctor Estanislao, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, su tema. Doctor Alberto Chibaja. Yo creo que este tema, yo primero le agradezco la invitación que nos ha hecho, que me ha hecho, porque es un tema muy interesante, es un tema muy actual, es un tema, como usted lo acaba de mencionar, es un tema muy prevalente, pero a veces es muy difícil de diagnosticar y se diagnostica muy tarde. Como usted lo mencionó, estos nódulos puede ser que evolucionen a la malignidad, el 4% de los casos de los nódulos, y es ahí donde nosotros debemos detectar a tiempo, porque ya cuando está complicado, pues es necesario pues hacer una cirugía mayor y ya hay una mortalidad muy alta, ¿no? Entonces yo creo que este tema es muy, pero muy interesante, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ver y a revisar un poco acerca de la fisiología de la glándula tiroides para poder entender las patologías de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas son muy importantes. Muchas veces se le echan la culpa a todo, ¿no? Si un paciente tiene hipotiroidismo, está cansado, no duerme, se le cae el cabello, etcétera, ¿no? Pero a veces no es cierto. Entonces, los nódulos tiroideos cursan en forma asintomática. Ahora, las hormonas tiroideas debemos tenerlas en sangre en una cantidad suficiente que nos dura aproximadamente 4 a 6 semanas. Es decir, si le quitamos una glándula tiroides a un paciente, en este momento no va a tener síntomas de hipotiroidismo hasta las 4 semanas o 6 semanas. Es decir, que nosotros tenemos una reserva en la sangre que nos va a durar todo este tiempo. Entonces, por lo tanto, la síntesis de las hormonas tiroideas tiene que regirse a través de un sistema muy perfecto, ¿no? Como es el sistema hipotálamo hipófisis tiroides. Y este sistema hipotálamo hipófisis tiroides es muy sensible a la contracción de hormonas tiroideas circulantes, pero vamos a ver en cuál de las dos, ya sea la T3 o la T4. Ahora, este eje hipotálamo hipófisis tiroides, sabemos que la hipotálamo libera la TRH, que es una hormona, como su nombre lo dice, hormona liberadora de la tirotropina. Ahora, la glándula hipófisis anterior o glándula pituitaria anterior libera la TSH, estimulada por la TRH, y a su vez la TSH, como su nombre lo indica, hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, va a estimular la glándula tiroides, que a su vez va a sintetizar triiodotironina y tetraiodotironina, es decir, la T3 y la T4. La T3 se le conoce como triiodotironina y la T4 como tiroxina. Ambas derivan de un aminoácido que es la tirosina. Bueno, entonces esto va hacia la hipotálamo en forma de retroalimentación negativa e inhibe la liberación de TRH e inhibe la liberación de TSH. Esto es importante porque cuando vemos un nódulo tiroideo tenemos que definir estos 3 hormonas, la TSH, la T3 y la T4. La TRH no se puede medir porque es una hormona hipotalámica. Por lo tanto, nosotros en un perfil tiroideo lo único que necesitamos es TSH, T3 y T4. A veces los laboratorios hacen exámenes muy extensos que a veces no son útiles para nosotros en la mayoría de los casos. Lo más útil es medir TSH, T3 y T4. O, si el paciente no tiene recursos, la TSH
y ya sea la T3 o la T4, total o libre. Con eso hacemos el diagnóstico. Los demás hormonas pues no nos sirven de mucho, al contrario pueden conducir a ciertas desorientaciones en el médico. La glándula tiroides pues se va a originar del engrosamiento del endodermo, del piso de la faringe, como toda glándula endocrina, deriva del endodermo. Y pasa a través del conducto tireogloso. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver es que existen tiroides sublinguales. Por ejemplo, aquí, si ustedes, aquí vemos con esta flechita, si se logra ver que viene aquí, a partir del foramen secum, pasa la glándula tiroides y se va a depositar hasta el segundo o tercer cartílago traqueal. Esto es importante porque hay nódulos tiroideos que se pueden presentar sublinguales, y entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico preciso, y estos nódulos tiroideos que se presentan fuera del sitio normal fisiológico de la tiroides no van a funcionar, como sucede por ejemplo un testículo que está en el canal inguinal, no baja una criptorquidia, este testículo no va a funcionar. Igual sucede con la glándula tiroides. Si la glándula no desciende a su sitio normal, no va a funcionar, y por lo tanto el paciente va a cursar con hipotiroidismo. Eso es importante, ¿no? También importante es que ya la tiroides fetal va a alcanzar su lugar definitivo en el segundo mes de edad intrauterina, y las hormonas tiroideas se empiezan a sintetizar ya al tercer mes. Esto es importante porque las glándulas tiroides van a servir para el neurodesarrollo del bebé inútero. Y también tenemos que la TSH que produce la hipófisis no es necesaria para el desarrollo de estos bebés o de la tiroides. Y el eje hipotálamo hipófisis tiroides alcanza a las 35 semanas de gestación. Por eso que cuando un bebé nace, a los pocos días le tenemos que hacer el tamiz neonatal, y se supone que la TSH debe estar menos de 10. Y si está elevada, y si no tiene signos clínicos, y la T3 y T4 están normales, nos esperamos otras semanas, y porque a veces hay una maduración más tardía. Es importante, la glándula tiroides, esto es importante, de la anatomía, tiene dos lóbulos, ¿verdad? El derecho y el izquierdo conectados y por un istmo, y a nivel del segundo y tercer anillo traqueal, y el tamaño de la glándula va a variar, depende en el adulto del peso del paciente, de la edad del paciente, del morfotipo. Un morfotipo largo pues tiene una tiroides mucho más grande, el origen geográfico, el aporte del yodo. Si una persona vive a nivel del mar, va a tener una tiroides pues normal. Si vive en las montañas, va a tener una tiroides muy grande, porque ahí hay muy poco aporte de yodo. También la raza, ¿verdad? No es lo mismo un estadounidense que mide 1,90 de estatura a nosotros, y el promedio pues son unos 60, 65 de estatura. La glándula tiroides va a estar mucho más mayor en estas personas. La glándula tiroides, los lóbulos tiroideos, el derecho y el izquierdo, deben medir más o menos a la última falange del dedo pulgar de la mano. Entonces es una glándula que mide entre 2 a 3 centímetros. Entonces esto se mide por el ultrasonido, el cual nos da un volumen específico de la glándula, y el peso de la glándula varía entre 15 a 20 gramos, ¿no? Bueno, y este es el folículo tiroideo, en el cual en el centro tenemos el depósito llamado coloide, y a la periferia tenemos aquí las células tiroideas, y aquí están también, lo muestro en la flechita, las capilares. Entonces las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas se producen en estas celulitas y se liberan hacia la sangre, la T3 y la T4. Pero ahí viene el problema, ¿no?, de los nódulos, que por una razón que no se ha conocido adecuadamente, estos nódulos empiezan a hipertrofiarse, forman una hiperplasia y forman un nódulo. También tenemos otras celulitas dentro de los folículos tiroideos. Tenemos aquí esto que ustedes pueden observar en color café. Estas son las células C principales, que se le conoce como células que producen calcitonina, por eso se llaman células C, que van a regular el metabolismo del calcio. Bueno,
Y aquí están las hormonas tiroideas, la T3, la T4, que son las hormonas que son las que nosotros estamos sintetizando. Pero por otra parte, también tenemos aquí la T3 reversa. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen T3 libre muy baja. ¿Por qué? Porque la T4 se convierte en T3, en el hígado y en el riñón. Entonces, nosotros tenemos que valorar a un paciente, por ejemplo, si un paciente diabético o un paciente que está con una enfermedad catabólica o un paciente deprimido, los niveles de T3 pueden estar bajos, aunque la TSH esté normal y la T4 de niveles normales. Eso quiere decir que la T3 se está convirtiendo en T3 reversa. Eso no se mide en forma fisiológica normal. Bueno, aquí vamos a saltarnos todo esto porque vamos a ir al tema que nos corresponde. Pero brevemente les diré que las hormonas tiroideas, aquí tenemos el folículo tiroideo que hace rato veíamos, ahora es una caricatura. En la parte A tiene que haber un aporte de yodo específico, que son de 100 a 150 microgramos por día. En los pacientes que tienen deficiencia de yodo, crece la glándula, puede crecer en forma homogénea o en forma nodular, y ahí viene el problema, ¿no? Si crece en forma nodular. Y ingresa el yodo a la célula, ¿y qué es lo que está pasando, no? Cuando ingresa el yodo a la célula, aquí lo podemos ver, aquí busco la flechita para poder mostrárselo, en el punto A, entonces ingresa el yodo a la célula, se organifica, se le pega a la tirosina por medio de una peroxidasa. Esto es importante, la peroxidasa, porque ahorita lo vamos a ver. Y una vez que ya es organificado el yodo, inorgánico porque se le ha pegado a la tirosina, entonces se deposita en una gran proteína que se llama tiroglobulina aquí en el coloide. Aquí está la tiroglobulina. Son las dos proteínas que acabo de mencionar, son muy importantes para recordar. ¿Por qué? Porque la peroxidasa y la tiroglobulina nos van a servir de marcadores. Primero, cuando tenemos un paciente con un bocio, un nódulo, un crecimiento de la glándula tiroides, si es homogéneo y es doloroso la tiroides, tenemos la obligación de pedirle anticuerpos antitiroideos, y esos son dos, los que acabamos de mencionar, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Entonces es muy importante guardarlo en mente, porque esas son las dos proteínas importantes, específicas de la glándula tiroides, que no existen en ninguna otra célula. Existen peroxidasas, sí, que están en los eritrocitos, en los glóbulos blancos, en los neutrófilos, en las células musculares, etc. Pero la peroxidasa que nos estamos refiriendo es específica de tiroides, y se forman anticuerpos cuando se destruye la glándula tiroides, se va a la circulación de estas proteínas, se forman anticuerpos, y entonces nosotros ahí podemos definir el caso de una tiroiditis, ¿no? Cuando definimos el caso de una tiroiditis estamos ya más tranquilos, porque no estamos pensando en una malignidad. Y entonces las glándulas tiroides se depositan en el coloide, como ustedes pueden ver, como si fuera una naranja, aquí en el centro, ¿verdad? Aquí en el centro se deposita, y aquí está la tiroglobulina, y aquí estas bolitas que se representan el yodo. Aquí si se unen dos diyodotyrosina se forma la T4, se une una diyodo con una monoyodo, se forma la T3, y finalmente se va a pinocitar y se engloba esto aquí adentro, y después se expulsan estas hormonas tiroideas, la T3 y T4, hacia la circulación. Otra cosa importante es que nosotros tenemos que tener aproximadamente una cantidad de yodo que nos va llegando hacia la célula tiroidea. Aquí lo vemos en este dibujo, ¿verdad? Aquí llega, esta es la membrana basal del folículo tiroideo, y esta es la membrana apical. Aquí tenemos una bomba de yodo, entra el yodo a través del sodio. O sea, esto es una entrada, como el que le llaman sin portador sodio-yodo, pero este es como si fuera un chip inteligentísimo, de tal manera que si hay una sobrecarga de yodo, como ustedes pueden ver en ciertos pacientes que están tratados con antiarrítmicos, como la amiodarona o mismo la dihidroxiquinoleína, pueden causar hipotiroidismo. Entonces, pacientes que están tratados por un buen tiempo con estos medicamentos pueden causar con hipotiroidismo, al igual que el litio, porque el litio compite con el yodo. Entonces todos esos conceptos tenemos que estar bien pensados para que podamos ahorita ver el nódulo tiroideo. Entonces, esto es importante, este sistema es importador, al igual que entra la glucosa a la célula en el intestino a través del yodo. Es el importador,
no nos vamos a detener en esto. Y aquí tenemos los inhibidores del transporte. Esto es importante por lo que vamos a ver finalmente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que el yodo está aquí, véanlo, en la flechita, y vemos como hay otros elementos como cianuro, como el pertecnatato por perclorato, el cianato de selenio, el cianuro de azufre, que tienen mayor afinidad al yodo, y por eso es que, por ejemplo, nos podemos hacer, vamos a verlo finalmente, un gamagrama con otros elementos como el pertecnotato, más que el yodo 131, y esto nos hace que con estos elementos radioactivos podamos hacer un gamagrama mucho más rápido. Bueno, la tiroglobulina, que ya he mencionado, no nos vamos a detener, la tiroglobulina, la síntesis de hormonas tiroideas, la secreción de hormonas tiroideas, que ya lo vimos, las hormonas circulantes. Esto es importantísimo, ¿no? Porque en todo nódulo, en todo bocio, tenemos que pedir un perfil tiroideo. Hablar de un perfil tiroideo implica no un perfil, como le llaman en los laboratorios, completo o parcial, ¿no? Nosotros debemos pedir nada más, como tenemos las normas de la Asociación Americana de Tiroides, la Europea de Tiroides, y también la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde lo más importante de todo esto es la TSH. La TSH es la hormona que es donde menos se puede uno equivocar. Si una TSH, en la mayoría de laboratorios, los niveles de TSH de 0.5 a 5 microunidades por mililitro, si la TSH es mayor de 5 a 9 a 10 o de 6 a 10, pues estamos hablando de un hipotiroidismo ya subclínico, siempre y cuando la T3 y T4 esté normal. Pero si estamos hablando de una TSH mayor de 10, estamos hablando ya de un hipotiroidismo franco, ¿no? Que hay que definirlo. Si tenemos un nódulo con un hipotiroidismo o un nódulo con hormonas tiroideas normales, entonces, ¿cuáles son las hormonas tiroideas que nos interesan? Aquí tenemos la T3 y T4 que ya hemos revisado. La T3, triodotironina, la T4, tiroxina o tetrayodotironina. Ahora, estas hormonas pueden venir totales, como dice aquí, en forma total, unida a proteína, o libres. Realmente las libres son las que tienen su acción o actividad biológica, ¿verdad? Aquí las totales vienen unidas a proteínas, y las libres, vean qué proporción tan pequeña, la T4.03% y la T3.04%, pero estas son las que van a actuar fisiológicamente. Entonces, si nosotros queremos pedir un perfil tiroideo, lo ideal sería TSH, que es lo más importante, T3 libre y T4 libre. Ahora, si en los laboratorios no se tiene eso y el paciente tiene muy pocos recursos, pedimos la TSH y la T4 total. Con eso simplemente se hace el diagnóstico, no tenemos que pedir nada más. Bueno, presentación, ¿sí? Aquí estamos viendo un gamagrama, digamos, y dónde se encuentra principalmente la glándula tiroides, en la base del cuello. Bueno, esto es lo que ya definimos perfectamente, la TSH, la T3 y la cantidad de yodo que puede ingerir un paciente. Vamos a ver aquí, para entrar directamente a los nódulos tiroideos. Si tenemos nosotros que ingerimos una cantidad de yodo de 100 a 150 microgramos por día, depende de lo que comemos. Por ejemplo, la mayoría de la sal que consumimos es yodada. Si nos comemos un paquete de Sabritas con una sentada, tiene muchísimo yodo, y vamos a ingerir en esa sentadita una buena cantidad de yodo. Ahora, un refresco también le ponen yodo muchas veces, algunos refrescos tienen yodo. Ahora, y la glándula tiroides, ¿qué va a pasar, no? Ahora, si tenemos una cantidad de yodo, un exceso de yodo crónico, se va a inhibir esta entrada de yodo y vamos a tener una tiroides inactiva, y por lo tanto este paciente va a cursar con un hipotiroidismo, pero hay riesgo de que la glándula tiroides crezca más y ya se forme homogénea, o que se forme un nódulo tiroideo. Ahora, la causa más común del nódulo tiroideo del bocio es el bocio difuso. Perdón que aquí está en inglés, yo lo buscaba en español, perdón, aquí está en inglés, ¿no? El bocio.
el bocio. La causa más común del bocio es el bocio endémico, causado por deficiencia de yodo. Por lo tanto, aumentan los niveles de TSH, que es lo que yo les decía que era lo más importante, y que puede resultar en un cretinismo, en un niño, por ejemplo, que tenga deficiencia de yodo, pues puede cursar con un hipotiroidismo infantil, ¿no? Tenemos también algunos otros, el bocio que se desarrolla en los países como ya industrializados, como en México, por ejemplo. La causa más frecuente, ¿cuál es? La tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis subaguda. La tiroiditis aguda es rarísima, solamente se presenta en estados donde hay inmunodeficiencia y por X razón se pican la glándula tiroides. En el caso de algunos drogadictos, ya se les acaban las venas de los brazos, se pican el cuello para inyectarse alguna droga y ahí se pica la tiroides con unas agujas ya contaminadas y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, es la tiroiditis subaguda la más frecuente. Esas son las dos causas frecuentes. Por eso yo les decía en un principio que nosotros debemos de pedir el perfil tiroideo y los anticuerpos antitiroideos si es que estamos pensando en una tiroiditis, ¿no? Y después de la tiroiditis de Hashimoto pueden crecer nódulos tiroideos. De hecho, una de las causas más frecuentes en nuestro medio de hipotiroidismo es una tiroiditis de Hashimoto. Llega un paciente con todos los datos clínicos de un hipotiroidismo franco, florido, y estos pacientes muy seguramente cursaron con hipotiroidismo. Tratamos el hipotiroidismo y años después estos pacientes pueden desarrollar nódulos tiroideos. Y estos muchas veces los cirujanos los operan y el patólogo lo que les da como resultado es tiroiditis de Hashimoto. Eso es muy frecuente. Otras causas, ya se los decía hace un momento, es el exceso de yodo, como el antiarrítmico más utilizado por los cardiólogos, como es la amiodarona, y los pacientes psiquiátricos, el litio, ¿no? De estos hay que diferenciar el adenoma, y de estos hay que diferenciar de los adenomas si es benigno o maligno. También pueden ser causas genéticas, de defecto de síntesis. Tenemos familias ahí en la consulta que la mayoría de familias tienen nódulos tiroideos, ¿verdad? O tiroiditis de Hashimoto, y entonces ahí tenemos que definir las causas familiares. Ahora, el adenoma, vamos a entrarnos ahorita a el problema del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es muy importante definir su naturaleza benigna o maligna ante cualquier nódulo. El nódulo tiroideo muchas veces es asintomático. Realmente un nódulo de 1 o 2 centímetros no causa síntoma y el paciente a veces se lo nota o lo notan los familiares, una bolita ahí. Ahora, hay que tocar esa bolita. Si esa bolita tiene una consistencia igual a la normal de la glándula tiroides debe tener una consistencia blanda. De hecho, normal en todas las personas no se palpa la glándula tiroides, ni se ve la glándula tiroides en clínica. Cuando ya se ve la glándula tiroides es que es un bocio. Y tenemos ahí la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos el bocio grado 1, 2, 3, 4. El grado 3 ya es evidente y el 4 pues se puede ver de lejos. Pero la glándula tiroides no se puede ver así en la inspección, muchas veces ni se palpa. Entonces, pero la consistencia de la glándula es más o menos, si gusta podemos poner la pantalla, digo esta para poder ya continuar. Muchas veces la glándula tiroides tiene una consistencia más de la última falange. Vamos a poner el PDF de la última falange, ahí está, del lóbulo si puede poner la pantalla esta, aquí, sí. Entonces, miren, la consistencia de la glándula tiroides, como hemos dicho ya, se encuentra en la base del cuello, se encuentra la tiroides, donde está la horquilla esternal. De ahí a mano derecha tenemos el lóbulo derecho, a mano izquierda el lóbulo izquierdo, más o menos del tamaño de la última falange del pulgar, es del tamaño, ¿no? Y la consistencia
es prácticamente de la consistencia este lobulito del pabellón auricular, así debe ser blanda. Ahora, si al explorar nosotros estamos explorando una glándula, un nódulo duro, ahí sí hay que tener mucha precaución, porque puede ser cáncer. Pero el primer estudio que debemos de pedir, como ya lo hemos dicho, es perfil tiroideo, y ya vimos que no es un perfil completo, sino la TSH o la T3 y la T3 libre o la T4 total, nada más, o pues la T3 y la T4 y la TSH, ya sean libres o totales. Y en segundo lugar, nos tenemos que pedir un ultrasonido. Una vez que ya, claro, hemos hecho la historia clínica, hemos inspeccionado, hemos palpado, le hemos puesto el estetoscopio aquí, el nódulo, podemos encontrar tril en el caso de un bocio, con un hipertiroidismo, pero en general, no, si es un nódulo con eutiroidismo, no oímos nada, ¿no? Entonces palpamos una vez y ya mandamos el ultrasonido. Si es duro el nódulo, entonces hay que tener mucha precaución, porque hay muchas posibilidades que sea cáncer, ¿no? Ahora, mandamos a traer un ultrasonido y es un nódulo sólido, un adenoma, ¿no? Que hay que definirlo, ¿no? Porque un adenoma es benigno, pero puede ser un adenocarcinoma. Entonces, si este nódulo que estamos palpando es de consistencia dura y es un nódulo sólido al ultrasonido, ahí sí tenemos que hacer una biopsia directamente por mediación con ultrasonido. No se deben hacer biopsias así al ojo, como se dice vulgarmente, del buen cubero, sino que se tiene que hacer guiado por ultrasonido, la aguja con una jeringa de 10 mililitros, una hoja del 21, sus laminillas, etcétera. Y se extraen, se hacen diferentes piquetes, diferentes punciones, la biopsia por aspiración con aguja fina, se jala, se pone el frotis y se manda al patólogo, ¿no? A un buen patólogo, porque muchas veces no tiene la experiencia el patólogo para poder hacer ese tipo de determinación, si es benigno o maligno, ¿no? Entonces ya el patólogo nos dirá, ¿no? Ahora, pero si en el ultrasonido tenemos un quiste, que tenemos ahí, en ese quiste líquido, pues ya dejamos de sudar, porque la naturaleza más probablemente sea benigna. No lo exime que sea maligna, un quiste no exime que sea maligno, pero ya tenemos mayor posibilidad de que sea benigno. ¿Qué hacemos en ese caso? Es un quiste. Otra vez, puede ser un quiste de 1 centímetro, 2 centímetros, 4, 5, hasta 10 o más centímetros, ¿no? Unos quistesotes tremendos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, si tenemos mucha experiencia, ahí ya no necesitamos ultrasonido. Si no tenemos mucha experiencia, ahí sí necesitamos ultrasonido. Metemos una aguja, metemos una jeringa de 20 mililitros y extraemos el líquido. Generalmente puede ser un líquido citrino, un líquido achocolatado, un líquido de X color, y eso también tenemos que enviarlo con el patólogo. Ahora, muchas veces es un líquido tan gelatinoso, me ha tocado, que no se puede extraer con esa aguja, tenemos que meter prácticamente una hoja más gruesa y sacarlo. Y una vez que sacamos ese líquido, ahora sí, sin sacar la aguja, tenemos otra jeringa donde podemos quemar esa parte del quiste, como hacen los urólogos. ¿Cómo queman los urólogos? Pues puede ser con alcohol estéril, o también se puede hacer con otros medicamentos antibióticos, incluso como la terramicina. Se puede esclerosar ese quiste y desaparece para toda la vida. Eso se puede hacer en forma con una experiencia bien establecida, ¿verdad? Si no tenemos experiencia, pues mejor se le quita si está en el lóbulo derecho o en el izquierdo, pues se le quita. Si es un nódulo de 2-3 centímetros, se le quita, se le manda con el cirujano y asunto terminado. Pero es ahí el punto, ¿no? Ahorita ya resumiendo, llevamos 3 cosas. Primero, nódulo. Segundo, si es homogéneo, es un crecimiento homogéneo de la glándula. Estamos hablando de un bocio homogéneo, bocio simple, perfil tiroideo. Si tiene hipotiroidismo, le damos tratamiento con el hipotiroidismo, y ese bocio
desaparece prácticamente. Ahora, tenemos un nódulo sólido, le hacemos biopsia, es benigno, es un adenoma, perfil tiroideo normal. Entonces el objetivo de todo esto es darle un tratamiento para bajar los niveles de TSH. Miren, la TSH es una hormona hipotalámica que va a nutrir la glándula tiroides, por eso se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides, o tirotropina o tirotrofina, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que definir esto, ¿no? Y vamos a ver qué es un nódulo, y aquí lo tienen en pantalla. Un nódulo tiroideo es una lesión o aumento focal de volumen de consistencia localizada dentro de la tiroides. Miren, si esto podemos hacer una crítica a este escrito de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. A veces, perdón por el paréntesis que voy a hacer, a veces no se sabe escribir en español, a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero vean esto, dice, un nódulo tiroideo es una lesión o aumento focal de volumen o consistencia. Pero la consistencia tenemos que verla a la palpación, como ya hemos dicho, ¿ya? Localizado dentro de la glándula tiroides y se distingue del resto de todo el parénquima tiroideo. Ese es el nódulo, ¿no? Esto puede ser detectado a la palpación o estudios de imagen, en este caso sería ultrasonido. ¿Cuántas veces no nos han enviado pacientes que le hacen un ataque de cuello y encuentran fortuitamente un nódulo o muchos nódulos tiroideos y ya nos los mandan a nosotros? Claro, establecer un diagnóstico, un ataque de cuello, pues es un poco costoso, ¿verdad? Lo más barato y lo más sensible es el ultrasonido. Aunque en general ambos métodos son complementarios, ¿no? La palpación y el ultrasonido, como ya dijimos. Los estudios de imagen nos van a corroborar lo que ya palpamos, ¿no? La presencia de un nódulo. O se detecta incidentalmente, también esto es muy importante, se detecta incidentalmente en estudios de control. Por ejemplo, lo más frecuente es lo siguiente: le mandan a hacer ultrasonido de cuello porque tiene un nódulo, un ganglio que están estudiando por ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que detectan? Pues un nódulo tiroideo, que puede ser de medio centímetro, o generalmente se encuentran microquistes de 2-3 milímetros incidentalmente, ¿no? Y esos ya nos los envían a nosotros otra vez. Esos microquistes no tienen ningún tratamiento, simplemente, claro, hay que hacerle su perfil tiroideo y simplemente tienen vigilancia, ¿no? Entonces, en estos, las recomendaciones para estos estudios es lo que dice aquí, y se los voy a subrayar, aquí se los voy a subrayar. Dice que la importancia de todo esto es, el objetivo fundamental es para excluir, ¿qué dice? Excluir la posibilidad de malignidad del nódulo tiroideo. Eso es fundamentalmente. O sea, hasta que no demostremos que es benigno, hasta entonces vamos a estar tranquilos. Y también evaluar la función tiroidea. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene un hipotiroidismo, le damos su tratamiento y el nódulo tiroideo disminuye, ¿verdad? Disminuye su tamaño. Y hay que estar haciendo un seguimiento del nódulo por ultrasonido cada 6 meses, ¿no? Ahora, esto es lo que la prevalencia, ¿no? La prevalencia de los nódulos tiroideos en la población mexicana en 1964 era del 30 al 60%, ¿verdad? Actualmente no tenemos una prevalencia real, ¿no? Y a partir de que se decreta la yodación de la sal, esto es importante, hay un decreto por parte del gobierno federal en el cual se yoda la sal, y la sal que se vende en los supermercados tiene que estar con fecha de caducidad y se tiene que ir a tomar muestras para ver si tiene la cantidad, partes por millón, adecuada para venderse, a partir de la cual entonces también los nódulos tiroideos fueron disminuyendo, ¿verdad? Ahora, aquí vemos que hay una relación
entre la concentración de yodo que nosotros ingerimos y los nódulos tiroideos. Es decir, que actualmente existe muy pocas deficiencias de yodo. Hace algunos años fui a buscar por un trabajo que estaba haciendo de bocio en el 92, hace que será 20 años, 25 años, ¿cuánto sería? 24 años. Fui a ver al doctor Chávez, al Instituto Nacional de Nutrición, y le preguntaba qué tanto había deficiencia de yodo en México. Y él me decía, mira, dice, a toda población que lleguen las papas fritas, no vamos a mencionar nombres, ¿no? Las papas fritas y los refrescos negros, ahí no va a haber deficiencia de yodo. Y el otro pan que venden también en paquete, ¿no? Las donitas y todos esos maravillosamente malos para nuestro organismo por todas las azúcares refinadas que tienen, ¿no? Y se van a las poblaciones más alejadas, en donde genéticamente se traen genes, perdón por la redundancia, para desarrollar la resistencia a la insulina y la diabetes. Entonces llegan a esas poblaciones, la gente come estos refrescos y come estos alimentos muy malos, ¿y qué va a pasar? Pues hay obesidad, hay dislipidemia, hay diabetes en zonas donde no había. Pero me decía el doctor Chávez, regresando a lo que estábamos hablando, me decía el doctor Chávez, ¿sabes qué? Ahí no va a haber deficiencia de yodo, porque el yodo va en esas papas fritas, ¿verdad? Saladas. Entonces, mientras pero cuando ya no puedan comprar las papas fritas, entonces sí va a haber deficiencia de yodo. Porque a mayor altura sobre el nivel del mar, hay menos concentración de yodo en la tierra. Y todos los animales comen el pasto de la tierra. Entonces, en nuestro medio, aquí en el Valle Central, una vez estuvo bajo el mar. Entonces, por lo tanto, el agua de mar tiene mucho yodo. Entonces, cuando salen las montañas y emergen, nosotros nos quedamos con una tierra muy fértil y sin deficiencia de yodo. De tal manera que ustedes han escuchado salinas, ¿verdad? Acá para el Istmo, antes de llegar al Camarón, ahí tenemos las salinas, ¿no? Y también la Mixteca, hay salinas, etcétera, ¿no? Pero entonces no tenemos esa deficiencia de yodo y por lo tanto ya disminuimos la concentración de yodo. Claro, viene la sal, en otros países lo ponen en la harina, ¿verdad? Y nosotros también hay que tener cuidado con la concentración de sal que comemos, ¿no? Si comemos mucha sal, pues también hay problemas. Entonces no vamos a decir, ¿sabe qué? Coman mucha sal, eso no, ¿verdad? Claro que si hacemos una hora de ejercicio, nos vamos a correr, no hay tanto problema, ¿verdad? Pero el problema es el 80% del sedentarismo, según la última encuesta nacional de enfermedades crónicas, ¿verdad? Hay mucho sedentarismo en nuestro medio. Entonces la prevalencia, según los datos nacionales, es que los nódulos tiroideos actualmente dependen para la detección de una forma similar a todo el mundo. Se identifican 3 a 7% de la población general a través de la exploración física, fíjense, del 3 al 7%, o sea, tenemos una prevalencia alta, ¿verdad? Pero la utilización de los estudios de imagen, o sea, no es lo mismo detectarlos clínicamente, pero ahora, si nos vamos a los estudios de imagen, hace rato les mencionaba el doctor Cibaja, una prevalencia del 16%, y estamos hablando de que ahora con los estudios de imagen estamos viendo del 20 al 76%, ¿verdad? Es como si dijeran, bueno, clínicamente, ¿cuántos son diabéticos? Pues vamos a encontrar muy pocos diabéticos clínicamente, pero si vamos a hacerles el examen de azúcar a todos sus pacientes, pues entonces sí, vamos a encontrar más, y si hacemos una famosa curva, ya las curvas de tolerancia no se utilizan, ¿no? Salvo para escasos casos donde hay pacientes con hipoglucemia, eso sí, pero para detectar una diabetes, según las normas, ahora es glucosa basal y 2 horas postprandial y ya no hay ni tanto problema, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el 20 hasta el 76% podemos encontrar nódulos tiroideos, o sea, es una enfermedad muy frecuente, ¿verdad? Ahora, puede ser un nódulo o muchos, 2 o 3, si ya tenemos 2 o 3 ya es multinodular, ¿verdad? Que entonces ya esto ya es más, un poquito mucho más, hay que tener más cuidado con la observación y con el tratamiento. Entonces, a algunas poblaciones
tienen mayor frecuencia de nódulos tiroideos que otras. Y esto es genético, como vemos, por ejemplo, en la prevalencia del hipotiroidismo congénito. No es lo mismo el norte que el centro o que el sur. Por ejemplo, Yucatán, que tiene una altísima prevalencia de hipotiroidismo congénito. Igualmente, del hipotiroidismo o del yodo, ¿no? Entonces, la malignidad de todos estos casos, como lo dijo al principio el doctor Cibaja, es claramente y afortunadamente baja del 5 al 7%, ¿de acuerdo? Del 5 al 7% tenemos de malignidad. Aquí lo vemos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, ya lo dijimos hace rato en la pantalla, en la cara anterior e inferior del cuello. Un problema muy delicado es que el paciente dice que le duele la faringe, y entonces se piensa que es un problema de la tiroides, y me los envían frecuentemente a consulta, ¿no? Entonces se debe considerar el origen tiroideo de todo esto, considerar el origen tiroideo, porque no todo lo que duele en el cuello es tiroides. Entonces el origen tiroideo, sin embargo, deben tenerse en cuenta las otras posibilidades dependientes, ¿no? El diagnóstico entonces de los nódulos cervicales son los siguientes: de origen tiroideo benigno, los adenomas, aquí lo pueden ver, los adenomas, ¿sí?, los adenomas autónomos funcionantes, el bocio multinodular, que hay que descartar el cáncer. No, aquí dice benignos, pero ahorita puede ser benigno, pero no sabemos en 10 años, una persona a los 40 años, un bocio multinodular, bueno, te lo estudio, te le hago biopsia, es benigno, no te preocupes, ya, no, pero en 10 años puede convertirse en maligno. Acuérdense, hay un aforisma en esto de tiroides, un aforisma muy antiguo que dice: el bocio es la cuna del cáncer, ¿no? Entonces hay que estudiarlo. El bocio multinodular, también la tiroiditis localizada, ya lo vimos, tiroiditis subaguda. La aguda, ya dijimos que esto no se debe quitar, aquí es rarísimo, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto es muy frecuente. El quiste tiroideo, ya lo vimos también, la localización de un nodulito con líquido en su interior, que puede ser un microquiste o un quiste, ¿no?, o un macroquiste. Crecimiento compensatorio después de que le quita el cirujano la mitad de la tiroides, o también una hemiagenesia tiroidea. Fíjense que esto lo hemos visto en consulta. A veces los pacientes no tienen los dos lóbulos, sino tienen uno solo, y ese solo, para compensar el otro, les crece. Genéticamente nada más tienen uno, así como puede aparecer un riñón, etcétera. Ahora, de origen tiroideo maligno, ¿verdad?, el carcinoma papilar es el más frecuente, es el que tenemos más, pero también es el menos agresivo que todos los demás. El carcinoma folicular, el carcinoma de células de Hortler, el carcinoma medular de tiroides, eso es un cáncer de las células principales o células C. Carcinoma anaplásico, ese sí ya es muy grave, y los linfomas primario tiroides también los tenemos en consulta. Las lesiones metastáticas a tiroides, es decir, tiene un cáncer hepático y va hacia la tiroides. También hay que definir todo esto, ¿no? Entonces, estas son las lesiones que tenemos en la glándula. Ahora, tenemos también de origen extratiroideos. ¿Cuáles? Los quistes, ¿no? Los quistes. Un quiste de conducto tirogloso, como ya vimos hace rato, cómo migra la glándula tiroides a través del que crece a nivel de la parte de la tiroides sublingual. Un higroma quístico, un quiste paratiroideo, también pero no son de la tiroides. Enfermedades metastáticas, aneurismas, adenomegalias, adenomas paratiroideos. Esto ya es un hiperparatiroidismo que ya tiene una sintomatología bien definida, ¿no? El hiperparatiroidismo, adenomas paratiroideos. Y fíjense que la causa más frecuente del adenoma paratiroideo es la insuficiencia renal. Fíjense, cuando un paciente sufre insuficiencia renal, pues ya no se puede sintetizar completamente la vitamina D, y por lo tanto, si no se sintetiza la vitamina D, porque viene la hidroxilación hepática y renal, y el riñón ya no le funciona, también como cursan con anemia por falta de eritropoyetina, entonces cursan con este adenoma paratiroideo, crecen las glándulas paratiroideas y tienen un hiperparatiroidismo para compensar la hipocalcemia crónica con la cual cursan los pacientes renales. Por eso que los pacientes renales siempre hay que compensarlos cuando estén en etapa 2, 3, ya con
con calcitriol, ¿verdad? Con vitamina D, es muy importante. Y medir los niveles de calcio. Cuando ya los niveles de calcio vayan bajando, le damos calcitriol y no hay problema. Pero lo vemos en la consulta, los van dejando. Ya cuando están en diálisis, tienen adenomas paratiroideos, tienen una hipocalcemia de esas tremendas, ya tienen alteraciones de la resorción ósea, y miden todavía la PTH, y la PTH está altísima precisamente por los adenomas paratiroideos. Entonces, hay que definir, hay que diferenciar estas partes, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico diferencial. El primer paso, entonces, para un nódulo tiroideo es la evaluación clínica. Acuérdense, y eso nos enseñaban los maestros, y actualmente eso es lo más importante, la clínica, ¿no? La clínica minuciosa, que permite detectar los factores de riesgo, síntomas y signos sugestivos de malignidad y de disfunción tiroidea. Es decir, nosotros tenemos que ver si hay otros factores que nos sugieran esa malignidad, como ya les dije, un nódulo duro y que puede adherirse a nivel muscular. Ya cuando está muy avanzado se puede adherir a tráquea, y eso ya es tremendamente muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos orienta en un quiste para definir su naturaleza benigna o maligna? Aquí lo tienen en pantalla. Origen benigno, historia familiar de nódulos tiroideos benignos, historia familiar de tiroiditis, de Hashimoto. Pues claro, el paciente nos va a decir, ¿tuvo una tiroiditis de Hashimoto? Claro, algunos sí, ¿verdad? Enfermedad tiroidea autoinmune, síntomas de hipo o hipertiroidismo, que claro se tienen que comprobar con el perfil tiroideo. Muchas veces el paciente llega todo nervioso, todo tembloroso, etcétera, y piensan que tiene un hipertiroidismo, ¿verdad? Y no tan eutiroideos, tiene otros problemas de ansiedad, dolor o hipersensibilidad asociado con el nódulo, ¿verdad? Eso también es signo de benignidad. Nódulo suave, ¿verdad? Lo que ya les dije hace rato, de la consistencia, nódulo suave, lo tocan y le dicen al paciente trague saliva, y el paciente traga y la glándula sube y baja, ¿verdad? Pero un nódulo que de consistencia dura y que está adherido no sube ni baja, qué bárbaro, inmediatamente hay que enviarlo con el oncólogo quirúrgico. Bocio multinodular sin un nódulo dominante, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ahora sí, ¿qué va a pasar con los bocios de origen maligno? Vean, edad menor a 20 o mayor de 60, claro, esto lo dice la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Sin embargo, la mayoría de mis pacientes con CA de tiroides están entre los 30 y los 50, ¿verdad? Entonces, si yo leo esto, va a decir, qué bárbaro, pues ¿cómo es posible? Menor a 20 o mayor a 60. Esto no es en todas las cosas cierto, ¿ah? Siempre hay que tomar las cosas con reserva. ¿Tenemos pacientitos? Sí, cierto. Tenemos pacientitos de 15, 16 años, de 18 años con CA de tiroides, ¿verdad? Y también tenemos pacientes de 70, 80, pero la mayoría de los pacientes están entre 30 y los 50 años de edad, o los 60 años. Sexo masculino, aquí también la cosa es esta, ¿verdad? Fíjense, dice, la proporción de nódulos malignos es el doble de los hombres. Sí, es cierto, pero la mayoría de los pacientes con bocio son mujeres, así como de hipotiroidismo, el 2/3 son mujeres. Entonces, la mayoría de mis pacientes con CA de tiroides son mujeres. Entonces, también ahí tenemos. Ahora, lo que nosotros debemos definir, que si tenemos un paciente masculino con un nódulo duro, pues qué bruto, cuidado. Entonces, inmediatamente tenemos que hacer todos los estudios. Crecimiento rápido, puede ser también el caso de la tiroiditis. Presencia de disfagia, ¿verdad? Historia de radiación externa durante la infancia o adolescencia. Pero aquí también, compañeros, miren, hay pacientes que tienen un CA de tiroides, los radian, CA de mama a los 30, 40 años, y entonces también ya me los envían precisamente por hipotiroidismo. Presencia de linfadenopatía cervical, historia previa de cáncer de tiroides, bueno, eso ya es obvio, ¿no? Nódulos tiroideos firmes, duros, irregulares y fijos. Esto sí, compañeros, esto, muy importante, ¿no? Nódulos tiroideos firmes, duros, irregulares y fijos. Y esto lo pueden ver también en el ultrasonido, su irregularidad y el tamaño, ¿no? Y por último, la historia familiar de neoplasias endócrina múltiple, tipo 2, poliposis colónica familiar,
enfermedad de Caldwell, síndrome de Gardner o datos clínicos que orientan a otras patologías. Entonces, esto nos va a orientar, pero es una orientación, ¿no? A como lo dice acá arriba, tenemos que definir su naturaleza benigna o maligna. Esto nos va a dar una pauta o una pista, ¿no? De tal manera que las pistas son buenas porque inmediatamente mandamos al paciente a operar y sale un CA de tiroides, ¿verdad?, que está encapsulado y que no tiene mayor relevancia, y entonces se le quita la glándula y ya no se le hace después de esto ya ni rastreo necesitan. Pero un paciente que ha invadido la cápsula, un nódulo, tenemos que hacer un rastreo gamagráfico con yodo 131. Dentro de los antecedentes personales, además de la historia de pacientes tiroideos, es relevante conocer si hay antecedentes de radiación de cabeza o cuello, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Y también lo que hacen en Chernobyl, ¿no? Lo que hicieron en Chernobyl fue que aumentaron la presencia de nódulos y de cáncer de tiroides. Entonces, ¿qué hicieron en Chernobyl? Pues agarraron y le dieron sal a la gente con el yodo normal, yodo sin radioactividad. ¿Para qué? Si llegara un yodo radioactivo a su glándula tiroides, ya no le ingirieran. Igual sucedió en Japón. Había fotos ahí que las señoras o señores llevaban carretillas de sal, ¿no? Este factor pues incrementa la función tiroidea y la exposición accidental a radiación antes de los 18 años también juega un papel importante, ¿no? Es importante conocer también el tiempo de evolución. Aquí es un poquito crítico, ¿verdad? Porque el paciente a veces ni se acuerda, ¿no? No, pues doctor, ¿por cuál tiempo? Hace un mes se lo descubrieron. Va creciendo lenta y progresivamente y pues no se puede ver la evolución, ¿no? O sí, a veces pacientes dicen, sí doctor, hace un año y fíjese que estaba normal y desde hace 3 meses empezó a crecer. Ahí sí pueden ver la evolución. Si ha tenido un crecimiento rápido, presencia de linfadenopatía cervical, dolor o obstrucción digestiva, pero eso ya son invasiones, un cáncer de tiroides mucho más avanzado, la presencia de datos de compresión traqueal también es muy avanzado, tos, disfonía, ¿verdad? Y en ausencia de bochos grandes, que se trata de neoplasmas malignas. Es necesario igualmente investigar datos clínicos de disfunción tiroidea, pero no solamente los datos clínicos, sino ya vimos el perfil tiroideo y antecedentes recientes de infección de vías respiratorias, ¿verdad?, que orienten la posibilidad o embarazo de una tiroiditis. Acuérdense, la tiroiditis silenciosa del posparto, la presencia de aumento de volumen y dolor súbito del nódulo, irradiación hacia la región occipital, generalmente se debido a una hemorragia. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, la presentación maligna de la tiroides, fíjense, esto lo voy a subrayar aquí, miren, la presentación más frecuente de una neoplasia maligna es que un nódulo tiroideo solitario, dominante o duro, que difiere claramente del resto de la glándula, y a pesar de ello, el riesgo de cáncer no es significativamente mayor que los nódulos solitarios en los bocios multinodulares. Es decir, podemos también tener un bocio multinodular y con un nódulo maligno, ¿no? O sea, si hacemos una biopsia por aspiración, pues no nos esperemos también que todos los nódulos van a ser malignos. Puede ser de 5 nódulos, 1 maligno. Por eso es la posibilidad de quitarle toda la glándula. La habilidad y experiencia clínica de la formación de la tiroides es importante cuando se evalúan a estos pacientes, ya que nos va a dirigir la investigación hacia dónde, qué pruebas de laboratorio le vamos a hacer. Entonces, el médico, dice la Sociedad Mexicana de Especialidad en Endocrinología, con poca experiencia debe considerar siempre enviar al paciente a una persona que tenga más experiencia antes de solicitar estudios necesarios, como dice acá, ¿verdad? Se ha demostrado que el envío temprano del paciente resulta en ahorro, tanto económico como en tiempo significativo para el paciente y una mayor precisión diagnóstica. Y aquí yo le agregaría, los pacientes que han estado tratados con herbolaria o medicina naturista o homeopatía, ya se tardaron mucho tiempo, igual los diabéticos, ¿verdad? Ya nos los envían todos complicados. Hipertiroideos que hemos visto que han sido tratados por 5 años con naturismo, pues ya llegan todos mal, ¿no? Entonces también estos pacientes también tienen que tratarse, ¿no? Ahora, vamos a ver que los estudios de laboratorio, la evaluación clínica de los pacientes con nódulo tiroideo, deben identificarse los datos clínicos que orienten a la naturaleza de la lesión para dirigir el abordaje de diagnóstico de evaluación inicial. Esto es lo que ya hemos recalcado muy bien, ¿verdad? Esta parte de aquí, la evaluación clínica,
Ahora, nos vamos a los estudios de laboratorio, son los auxiliares, una vez que nosotros ya evaluamos clínicamente al paciente. En el abordaje inicial se requiere solamente conocer el estado de la función de la glándula tiroides. Función de la glándula tiroides. Ya dijimos, ¿cuál es la función de la glándula tiroides? La primera hormona que se mide en todos los países desarrollados es la hormona estimulante de la tiroides o la TSH. Esa es la que no nos va a dejar en mal. ¿Por qué? Porque es una hormona fácil de medir. Fíjense, es más difícil de medir la T3 y T4. Se pueden equivocar los laboratorios, hasta los mejores laboratorios se han equivocado, pero la TSH no se equivocan. Bueno, también se pueden equivocar, pero la mayoría no se equivoca. En todo paciente con nódulo tiroideo se debe contar por lo menos con una medición de TSH y, de ser posible, ¿qué les había dicho antes? La T4, ¿verdad? La T4. Pero en Oaxaca lo que podemos medir es la T4 total. La T4 libre es un poquito más cara y más difícil de medir. Ya dijimos en un principio qué porcentaje de la T4 es libre, 0.003%. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es como si nosotros quisiéramos cazar aquí en la ciudad, digamos, un venado, pues medio difícil. Nos vamos a la sierra, lo cazamos más fácilmente, ¿no? Igual sucede con la T4, o sea, por eso es que no hay que casarse con ese examen de laboratorio, ¿no? Ahora, voy a hacer un paréntesis, muchas veces nos traen un perfil tiroideo, inmediatamente tratamiento. Bueno, vamos a ver primero los síntomas, ¿no? Luego, vamos a ver en qué laboratorio se hizo, luego, si realmente corresponden los síntomas al laboratorio, y tercero, pues, yo he tenido pacientes, fíjense, que les he hablado al laboratorio y les digo, por favor, compruébenlo, y lo comprueben, y es totalmente contrario a lo que me reportaron. A lo mejor me engañaron 2 veces, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, entonces, la TSH y la T4. Entonces, olvídense de un perfil tiroideo completo que tiene TSH, T3, T4, captación de yodo libre, índice de tiroxina libre y K-Bruch, como 8 elementos. No, nada más TSH, T4. O sea, tenemos que cambiar el estado de que nosotros tenemos aquí en Oaxaca. Ya no pidamos esos perfiles tiroideos, ya que nos hagan esos kits que hacen en Estados Unidos y Europa, se los mandan a Latinoamérica, a la India y a Asia, ¿no? Ya, bueno, que ya no sean en México, se vayan a otro lugar a hacer su negocio, pero en México ya no los queremos, simplemente queremos la TSH y la T4 total o libre. Bueno, luego, si aquí vemos el punto. Ahora, ¿para qué nos sirve la TSH? Ahora, si la TSH está suprimida, fíjense, si la TSH está suprimida, aquí está, si la TSH está suprimida, se sugiere realizar un gamagrama tiroideo, pero aquí no lo tenemos en nuestro medio, por lo tanto el gamagrama tiroideo se descarta, ¿no? Aquí está, miren, se lo subrayo, dice, si la TSH está suprimida, ¿qué es suprimida? Que tenga menos de 0.5 unidades por mililitro, eso es estar suprimida. Que esté en 0.0, así lo reportan los laboratorios, ¿no? 0.05, eso es la cifra que siempre dan, ¿no? Bueno, si está suprimida, dice, realizar un gamagrama tiroideo. No, porque no lo tenemos en nuestro medio, cuesta carísimo, ¿va? 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Ya que los nódulos isofuncionantes, subfuncionantes tienen mucho menor probabilidad de ser malignos, eso es cierto. Es decir, que si le hacemos un gamagrama tiroideo y el yodo radiactivo 131 se capta con mayor habilidad por la glándula tiroides, quiere decir que tiene un hipertiroidismo. Y entonces, pues ya es esto, pero con el puro ultrasonido podemos definirlo. Probabilidad de ser malignos es menor y no requiere evaluación citológica. Entonces, la enfermedad más frecuente en este caso, y ustedes lo van a ver allá en sus clínicas, es la enfermedad de Graves-Bassett, ¿verdad? La enfermedad de Graves-Bassett es el hipertiroidismo, o científicamente hablando, bocio tóxico difuso. Es el hipertiroidismo con la tríada clásica. No todos los pacientes tienen la tríada clásica: bocio, hipertiroidismo y exoftalmo, ¿no? Bueno, ahora, si en el gamagrama tiroideo tiene un nódulo frío, aquí sí, pero como no estamos haciendo gamagramas aquí nosotros, ¿verdad? Si tiene un nódulo frío, entonces tiene mayor riesgo de malignidad, y entonces hay que operarlo prácticamente. Un nódulo frío hay que operarlo automáticamente, porque tiene un 15 al 20% de riesgo de malignidad. O sea, hay que operar. Ahora,
el otro punto B, si la TSH se encuentra elevada, ¿sí? Si la TSH se encuentra elevada, ¿qué vamos a hacer ahí? Y tiene nódulos. Fíjense, si la TSH está elevada, ahí nosotros nos las ponen más fácil, porque si la TSH, por ejemplo, tiene 10, 20 o 30, tiene un hipotiroidismo, aunque la T3 y T4 estén normales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, lo que sucede es lo siguiente: si la TSH, su nombre lo dice, ¿no? Hormona estimulante de la tiroides. Y la hormona estimulante de la tiroides va a estimular la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas. Pero en el caso de que la glándula se resista, ¿qué va a pasar? Pues la forza. ¿Y si la forza hace crecer a la glándula, ¿verdad? Y entonces hay mayor riesgo que el nódulo crezca. Por lo tanto, si la TSH está elevada y yo quiero que ese nódulo disminuya de tamaño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues disminuir los niveles de TSH. Si está en 15 o en 20, voy a bajar esos niveles. La única manera de bajar los niveles de TSH es dándole hormonas tiroideas vía oral. La más utilizada es la levotiroxina, que todos la tenemos en las clínicas a todos los niveles, ¿no? Primer nivel, la levotiroxina, la que tienen ustedes. Con esa podemos disminuir los niveles de TSH y con eso estamos disminuyendo el estímulo a la glándula tiroides. Por lo tanto, el nódulo tiroideo, si medía 2 centímetros, al año ya va a medir menos de 1 centímetro, nada más disminuyendo los niveles de TSH, fíjense, con la hormona tiroidea. De hecho, es el tratamiento de elección. Entonces, y aquí dice, mire, y aquí dice aquí enseguida, ya que en un porcentaje elevado de casos, el nódulo disminuye o desaparece al quitar el estímulo trófico de la TSH. La TSH se llama tirotropina, ¿verdad? O hormona estimulante de la glándula tiroides. Entonces quitamos el estímulo trófico y el nódulo desaparece o disminuye de tamaño en la mayoría de los casos. Ahora, si no disminuye, entonces sí estamos pensando en un problema de malignidad. ¿Por qué? Porque es independientemente de la TSH y entonces sí tiene que operarse. Le damos un chance de 6 meses, bueno, ya hicimos biopsia, ya hicimos todo eso, bueno, pues ahora sí vamos a darle un tratamiento y estamos midiéndolo, clínicamente. O sea, no estamos, porque grave sería, pues sí, tiene un cáncer y voy a darle TSH, a ver, levotiroxina, a ver qué sucede. No, si tiene un cáncer, con la levotiroxina no se le va a quitar, al contrario, hay que quitar la glándula tiroides, etc. Recomendable, si tiene en un nódulo, en un lóbulo, pues quitarle toda, porque si no, después, como ya tiene antecedente de un nódulo, ya tiene antecedente de cáncer de tiroides, pues después no podemos hacer ningún otro estudio porque tiene el otro nódulo, ¿verdad? Entonces hay que quitarle toda la glándula, ¿verdad? No es que el cirujano dice, no, es que yo soy muy conservador, nada más le quito la mitad y la otra mitad para que yo no tenga que tomar levotiroxina. El problema es que si le dejan la otra mitad, ya lo vimos, va a crecer la otra mitad y va a estimular que, ya vimos el eje hipotálamo hipotiroides, va a disminuir las glándulas tiroideas y después, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que aumenta los niveles de TSH y por lo tanto, al aumentar los niveles de TSH, vamos a estimular más esos nódulos, ¿no es cierto? Ahora, de ser necesario, puede procederse igualmente al estudio de un nódulo independiente del estado funcional de la glándula y la complementación del diagnóstico se hace por ultrasonido. Fíjense, ultrasonido, es muy importante aquí el ultrasonido. Eso de rayos X de cuello, eso no sirve. Es como si se lesionara un músculo y le pedimos una radiografía de un músculo en el brazo y le pedimos una radiografía del brazo. O sea, vamos a ver hueso, pero no vamos a ver músculo. Igual aquí, ¿verdad? Si pedimos una radiografía de cuello, pues nada más vamos a ver huesos del cuello y no vamos a ver la glándula tiroides. El ultrasonido es el diagnóstico por excelencia, ¿no? Ahora, la concentración de TSH superior a la media del rango le va a dar 2 a 3 veces mayor del riesgo de cáncer. Es decir, ¿cuál es la concentración media del rango si yo estoy hablando que es de 0.5 a 5? Pues 2.5. Si el paciente tiene 3 o 4 de TSH, pues tiene mayor riesgo de tener cáncer, ¿no? Entonces hay que
ver también ese tipo de estructura, ¿no? Ahora, vamos a ver, yo les decía hace rato que guardáramos en mente dos proteínas, ¿no? Dos proteínas, aquí está. Entonces, guardáramos en mente dos proteínas. ¿Se acuerdan las dos proteínas que platicamos? Esas dos proteínas se llaman ¿qué? Tiroglobulina y ¿qué más? Peroxidasa. Fíjense, esas son las dos proteínas que nos vimos. Ahora, en pacientes con una TSH elevada, pues puede ser que haya tenido una tiroiditis, entonces es conveniente determinar anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomiales. Pero fíjense, hay una cosa, miren, aquí vemos, se los voy a subrayar aquí. Anticuerpos antitiroideos, como dice aquí en letras negritas. Anticuerpos antitiroideos que son ¿qué? Antitiroglobulina y antimicrosomales. Nos decían por ahí, todos los que hemos egresado de la UABJO, nos decía el doctor Eckdesman, nos hablaba, muchachos, los microsomas no existen, ¿no? Bueno, y realmente no existen los microsomas en una célula. Lo que pasa es que dentro de las células tenemos a las enzimas que van a actuar allí, que son la peroxidasa, y la peroxidasa va a estar cuando se destruye la glándula, va a estar en unas burbujitas llamadas microsomas, membranales, son membranas, y entonces lo que se miden acá son anticuerpos antiperoxidasa o microsomales y antitiroglobulina, ¿verdad? Para ver si el paciente tuvo una tiroiditis autoinmune. Acuérdense que actualmente estamos viviendo una etapa en este siglo en donde las enfermedades autoinmunes son de lo más frecuente que existen, ¿no? Se está viendo un boom de enfermedades autoinmunes. Entonces es importante tener en cuenta que la tiroiditis autoinmune también no excluye la posibilidad de cáncer de tiroides. Ya dijimos, la tiroides autoinmune ocasiona a la larga hipotiroidismo, bocio, y el bocio es la cuna del cáncer. Eso ya quedó bien definido. Por ello, un nódulo dominante o sospechoso, aún en presencia de tiroiditis de Hashimoto, debe continuar la ruta que hemos definido. Ahora, aquí está la otra proteína que yo les dije que tuviéramos en mente. ¿Se llama qué? Tiroglobulina. La tiroglobulina, ¿dónde se encuentra? En el coloide, ¿verdad? En el coloide del folículo tiroideo. Ahí se deposita y se guardan las hormonas tiroideas. Entonces, la medición de la tiroglobulina no se mide en sino, dice aquí, tiene mayor seguimiento en los pacientes con cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque normalmente contracción de tiroglobulina en plasma no existe, son muy poquito. Pero si a un paciente le hemos quitado la glándula tiroides por un cáncer de tiroides y por X razón tiene una metástasis en hueso, en pulmón o en X, se produce tiroglobulina y medimos en sangre tiroglobulina, quiere decir que es un marcador bien específico para el seguimiento de metástasis y cáncer de tiroides. Entonces, pero en clínica medir tiroglobulina no nos es útil en el caso del nódulo. La calcitonina, vemos que la calcitonina ya lo vimos también. ¿Dónde se encuentra la calcitonina? ¿Dónde se produce la calcitonina? En las células parafoliculares o células C o células principales, ¿no? Y esas son células neuroendocrinas, la calcitonina. Entonces, la medición de calcitonina rutinariamente no se recomienda, ya que la frecuencia de tipo de neoplasia tiroidea es muy baja, o sea, el cáncer medular de tiroides. En pacientes con historia familiar de carcinoma medular de tiroides, esto es muy importante, el cáncer medular de tiroides, el 60% son de origen genético familiar, ¿verdad? Y asociada a la neoplasia endocrino múltiple, pero eso es raro, ¿no? Aquí en Oaxaca, fíjense que en Oaxaca casi no hay, perdón, en México se tiene que rastrear los lugares específicos para el cáncer de tiroides. Entonces, en todo el país, ¿no? Tenemos que medir el cáncer de tiroides en poblaciones. Para estas poblaciones, por ejemplo, en Alemania, ahí lleva un control súper absoluto del cáncer medular de tiroides, porque hay muchas familias con cáncer medular de tiroides. Ahí sí saben en qué lugares de toda Alemania están ahí las familias de cáncer medular de tiroides, y ahí están rastreándolos, y es el único cáncer, así como hizo Angelina Jolie, ¿se acuerdan? Que ella se operó la mama. ¿Por qué? Porque tiene unos marcadores tremendos para el CA de mama. Y aquí también, si un paciente que tiene familiares con cáncer medular de tiroides
y le hacemos medición de calcitonina, le hacemos medición de calcio, ya lo vimos, con prueba de pentagastrina, etcétera, o le metemos una solución de cloro de calcio y medimos los niveles de calcitonina y él tiene una superproducción de calcitonina, a ese paciente, aunque no tenga cáncer, se le quita la glándula tiroides. Son de los pocos casos que podemos tratar a un paciente con una prevención brutal como es esa, ¿no? O como lo hizo Angelina Jolie, está peor, porque nosotros pues una glándula tiroides pues, ya se la quitamos a un paciente y ya puede andar con levotiroxina, ¿no? Pero un artista, por favor, qué bruto. O la neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Aquí, para investigar la presencia de este tipo de cáncer, ya dijimos, del medular de tiroides, cifras de calcitonina mayores a 100 picogramos en condiciones basales son altamente sugestivas del mismo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a recalcar todo lo que vimos en este momento. Exámenes de laboratorio. ¿Qué es lo más importante en los exámenes de laboratorio? Miren, aquí vamos a leer exámenes de laboratorio. A ver, ¿qué es lo más importante? La TSH, ¿no es cierto? Y la T4 en todos los casos. Verifiquen, yo les pido de favor que verifiquen en cualquier laboratorio que encuentren y díganle, quiero un perfil tiroideo, y van a ver, les muestran 8 cosas, de las cuales 4 son inútiles y 4 útiles. Entonces, nada más la TSH y la T4. Entonces, con eso, y sale muy barato. Cada determinación cuesta alrededor de $10. Imagínense, $10 de la TSH más $10 de la T4, ¿cuánto salen? $20. Ya subió el dólar, estamos hablando de casi 400 pesos, ¿no? Pero si les piden 6 elementos, ¿cuántos elementos quiere, doctor? Por favor, ¿no? Pues hágame los elementos necesarios, que la TSH y la T4, ya sea total o libre. Anticuerpos antiroideos, sí, la TSH está elevada y sí, tiene antecedentes de tiroiditis. Esos son caros, son caros. Ahora, si quieren ahorrar, pues háganle los antitiroglobulina, o hagan los antimicrosomiales o antiperoxidasa, ¿verdad? La medición de tiroglobulina no tiene utilidad y no se recomienda medición rutinaria de calcitonina. Ahora vamos por último, los estudios de gabinete. Los estudios de gabinete, el más importante es el ultrasonido. La RX de tórax ya dijimos que no es útil, el ultrasonido. Todos los pacientes con un nódulo palpable, ¿qué dice? Deben idealmente, yo creo que esto lo podemos hacer en la mayoría de clínicas, ¿no? ¿No? Bueno, claro, dice, todos los pacientes con un nódulo palpable deben idealmente ser examinados mediante ultrasonido de alta resolución. Y aquí yo le agregaría con un ultrasonografista que tenga experiencia en tiroides también, eso es importante agregar, ya que es el método de gabinete más útil para evaluar morfológicamente la tiroides. Entonces ya dijimos, es el método ¿qué? Más útil. Y hay médicos que inmediatamente un ataque de cuello, ¿no? Para ver tiroides. No, ¿verdad? Nos da información muy exacta, fíjense, de las dimensiones y características del nódulo y ayuda a definir la necesidad de llevar a cabo un estudio citológico guiado. ¿Se acuerdan eso que ya lo vimos? Bueno, fíjense que yo les pregunto a los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿cuál es el invento más grande que hubo en el siglo pasado, el que acabamos de pasar, de 1900 al 2000, a 1999? Y fíjense que cuando llegó el ultrasonido, yo era estudiante de medicina, para mí era algo maravilloso el ultrasonido, es maravilloso, pero en aquella época era algo maravilloso, ¿no? Y realmente es algo maravilloso el ultrasonido. Pero otros alumnos me dicen que es la penicilina el invento más grande. ¿Y saben cuál es el invento más grande que ha salvado más vidas? Algo que tienen todos en su localidad y que todos hemos tomado alguna vez, el suero vida oral, y tiene un principio tan simple y fisiológico como el que vimos, la entrada del sodio y del yodo a la glándula tiroides. Así entra la glucosa y el sodio a la célula intestinal. Entonces, bueno, el ultrasonido es el estándar de oro o la prueba de oro, ¿no? Que le llaman el gold standard, ¿no?
Aquí debería ser la prueba de oro para evaluar el volumen de la glándula, la presencia de nódulos y permite la identificación del tiempo real de estructura desde 2 milímetros de diámetro, ¿no? Desde 2 milímetros de diámetro. La estimulación del flujo sanguíneo es importantísimo, ¿verdad? Si tiene flujo o no. Doppler, ¿verdad? Doppler color, pero luego dice el radiólogo, ¿no? No contamos con Doppler color. Bueno, es otra cosa. La estimación del flujo sanguíneo y las características de linfadenomegalia también es muy importante si tiene ganglios linfáticos. Hay unos ultrasonografistas que nos describen en forma maravillosa, como una poesía, la glándula tiroides, ¿no? Pero hay otros que no, nada más le ponen ni siquiera el tamaño de la glándula, ¿no? Y tal nódulo y nada más, se acabó. Y lo mismo sucede en patología. Hay unos que después de enviarle la muestra del patólogo le describen perfectamente las células que hay, etcétera, y hay otros que no le ponen nada prácticamente, ¿no? Por este método se identifican nódulos adicionales de 20 a 50% de los pacientes a quienes se ha detectado solamente un nódulo. Sí, se detecta uno, pero puede tener 2 o 3 o más. El hallazgo ultrasonográfico de nódulos no palpables puede modificar el manejo clínico de alrededor de 2/3 de los pacientes evaluados, si bien tiene multinodalidad o no se incluye la posibilidad de cáncer. Ahora, los aspectos técnicos, vamos a ver. Los transductores comunes, esto ya es un aspecto técnico que todas las clínicas deben conocer, debemos de tener, yo en mi clínica también igual. Una ultrasonografía de alta resolución, ¿verdad? Muy importante, con escala de Doppler de flujo color, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Y rara vez de contraste, bueno, pues eso no. Bueno, los USG tridimensionales que se ocupan para los bebés, ahí que no se deben hacer tantas ultrasonografías a los bebés, cada 15 días un ultrasonido a un bebé, idea tridimensional. Para nosotros, aquí, para el hígado, etcétera, aquí sí debería ser ultra de 3 niveles, tridimensional, ¿no? Bueno, las estructuras circundantes del aire, tráquea, provocan distorsión de la imagen. Esto es importante, miren, los depósitos de calcificación de la glándula tiroides, y esto lo pueden definir con el ultrasonido. Cartílago, hueso pueden bloquear las señales, ¿no? Y un nódulo calcificado tiene mayor riesgo, ¿no? Por último, el ultrasonido debe describir el número de características de composición de los nódulos por este método. Composición, ya dijimos, puede ser sólido o quístico, ¿no? Por este método se identifican nódulos adicionales de 20 a 50% y el hallazgo ultrasonográfico de nódulos no palpables puede identificar el manejo clínico de alrededor de 2/3 de los pacientes evaluados, ¿verdad? Si bien se ha señalado que el ultrasonido no debe ser utilizado como un método de escrutinio de bocio endémico, la presencia de nódulos es una identificación para su realización. Se ha reportado tasas de malignidad hasta el 45% fíjense, en poblaciones con deficiencia de yodo. Ahora, hay una situación. En Oaxaca, nosotros debemos establecer también un programa de identificación de las zonas con deficiencia de yodo. Y es un programa de la Organización Mundial de la Salud. Si alguno de ustedes, que me están escuchando, les gustaría hacer un proyecto de trabajo, ya sea por iniciativa científica propia o por inscribirse a un programa de maestría aquí en nuestra facultad o de doctorado, yo los invito a que podamos hacer un trabajo de estos muy bonito y único de identificar las zonas con deficiencia de yodo en todo el estado de Oaxaca y ver la prevalencia de hipotiroidismo, hipertiroidismo y de bocio. Es muy fácil y son publicables en cualquier revista internacional que quieran. Entonces yo sí los invito, por favor, a los que estén interesados, nos comuniquemos con todo gusto, ¿eh? Características entonces, ahora, la vascularidad es muy importante, ¿no? Un nódulo hipervascular con flujo intradural tiene alta probabilidad de malignidad, ¿no? Porque se está nutriendo más, porque está creciendo. Por eso es la utilidad del Doppler, ¿no? Bueno, ahora, no obstante, el 14% de los nódulos sólidos sin hipervascularidad son malignos, nódulos sólidos, contornos irregulares. Normalmente los nódulos benignos tienen bordes claramente regulares y definibles y presentan un halo hipoecoico, ¿verdad? Cuando las márgenes del nódulo se observan irregulares o borrosos, puede haber posibilidades de malignidad. Dice que hasta
odds ratio de 17, ¿no? O sea, qué bruto, o sea, es una posibilidad altísima de malignidad. Las microcalcificaciones también se aprecian en la ultrasonido, ¿verdad? Menores de 2 milímetros, no proyectan sombras acústicas, se observan en 50% de los casos y tienen un ratio de 4.9. El odds ratio, para definirlo, sería la posibilidad mayor de presentar X patología. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de diabetes, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente es obeso, no hace ejercicio y su padre y madre son diabéticos? ¡Qué bruto! Tiene un odds ratio para desarrollar diabetes de 15, 20, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona, pues, tiene un índice corporal normal, no tiene familiares diabéticos, tiene un odds ratio de 1? Pues sí, porque es la base. Entonces, igual sucede acá. Esto que tiene microcalcificaciones tiene un odds ratio de 5, imagínense, 5 veces más propenso a tener, ¿qué? Una malignidad, ¿no es cierto? Bueno, el ultrasonido, estamos dando aquí los aspectos técnicos, identificación, la vascularidad, ya la vimos, la vascularidad, contornos irregulares, microcalcificaciones, todo esto tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí está lo importante, la hipoecogenicidad. Los nódulos sólidos son descritos según el tejido tiroideo circundante, en isoecoicos, hiperecoicos o hipoecoicos. Estos son los términos que tiene el ultrasonografista. La hemorragia dentro de los nódulos altera la pared sonográfica y un coágulo puede ser hiperecoico, o sea, entre más agua es más hiperecoico, ¿no? O hipoecoico después de su licuefacción, lo cual da la apariencia de un nódulo mixto o complejo. El cáncer tiroideo se observa con lesión hipoecoica sólida. Esto es muy importante. Son sólidos, ¿verdad? En el 80-90% de los casos, pero claro, hay sus excepciones. El contenido, los nódulos malignos son más frecuentes sólidos, mientras que aquellos predominan quísticos, mayor del 50% tienen un menor riesgo de malignidad, pero sí tienen riesgo, los nódulos quísticos que hace rato yo les mencionaba. Cada uno de esas características arriba mencionadas orienta claramente hacia la naturaleza de la lesión, y esas características ultrasonográficas nos pueden definir la naturaleza maligna o benigna. Y ahora, resumiendo, características ultrasonográficas asociadas a malignidad en nódulos tiroideos. Aquí tenemos flujo sanguíneo, la sensibilidad y la especificidad. Aumento de la vascularidad, ¿verdad? Más para malignidad. Cortocircuitos arteriovenosos, 100%. Índices de resistencia, estos los ultrasonografistas lo hacen, ¿no? Todos los índices de resistencia, etcétera, ¿no? Bordes irregulares o microlobulados, localización subcapsular, microcalcificaciones, ausencia del halo irregular, esto ya lo vimos, ¿no? Hipoecogenicidad. Ese es el resumen. Ahora, esto de otras aplicaciones no lo vamos a ver en este momento, sino ya nos vamos directamente a lo que nosotros vamos a tratar aquí. Ahora, vamos a ver, el estudio de gabinete en el nódulo tiroideo para ya acabar de hacer un resumen. El ultrasonido es el más útil, ya lo acabamos de mencionar. Las características ultrasonográficas sugerentes que sugieren malignidad son hipervascularidad, bordes irregulares, localización subcapsular, presencia de microcalcificaciones, hipogenicidad, linfadenopatía cervical, y cada uno de estos tiene su odds ratio. No, esto está sacado por cientos de estudios que se hicieron a lo largo de muchos años. Ahora, esto es importante, y ahora nos vamos hacia la parte también acá del gamagrama tiroideo, que ya dijimos que no se utiliza, pero sí es necesario mencionarlo, porque todos debemos saber, aunque no lo tengamos acá, el gamagrama tiroideo. El gamagrama tiroideo es una situación en la cual se tiene que hacer en algunos pacientes, y lo que se tiene que dar es yodo radiactivo 131, y lo capta la glándula tiroides, y en nódulos hipofuncionantes, como lo dice acá, o sea, nódulos fríos, representa del 8 al 12% de tener un riesgo de malignidad. Generalmente es arriba del 15%, aquí dice del 8 al 12%, pero los estudios nos muestran, y si ustedes se dan cuenta, tiene una sola bibliografía, aquí miren, una sola bibliografía.
O sea, la fibrosarcoma es 50, pero realmente es arriba del 15% de malignidad. Bueno, y es menor en lesiones pequeñas. Ahora, aquí tenemos, en resumen, en la imagen gamagráfica puede haber hipofuncionantes, un nódulo hipofuncionante, isofuncionante o hipofuncionante. Ahora, hiperfuncionantes es excepcional que sea cáncer. Pues, ¿qué pasa con un nódulo hiperfuncionante? Lo quemamos otra vez con yodo y no hay problema. Isofuncionante, menor del 10%. Pero un hipofuncionante, o sea que no capta el yodo, es arriba del 15%. No sé por qué le ponen del 8 al 12, pero es arriba del 15% en la mayoría de la literatura. Entonces, la principal utilidad del gamagrama tiroideo de estudios con pacientes con TSH inhibida y complementación diagnóstico para nódulos tiroideos. Se recomienda para el gamagrama tiroideo el yodo 131, ¿no es cierto? 131. Esto es lo recomendable en TSH inhibida. Ahora, esto por último, ya ahora sí es cierto lo que les digo, la citología por aspiración con aguja fina, la biopsia por aspiración con aguja fina, ¿verdad? Se recomienda hacerlo en aquellos menores de 1 centímetro de diámetro, ¿verdad? Esto lo tiene que hacer ya sea el patólogo, el endocrinólogo o el cirujano, el oncólogo, lo puede hacer. Aquí en Oaxaca lo hacen las 3, ¿no? Y aquí yo lo que les mencionaba, las laminillas se ponen ahí en las muestras adecuadas, ¿verdad? Las citologías, etcétera, ¿no? Esta biopsia. Esto también es muy importante. Mira, si se va a llevar una biopsia, guiadas por ultrasonido, ¿verdad? Porque muchas veces son no diagnósticas las biopsias, pero si queremos que sea una buena biopsia, ¿qué vamos a hacer? Guiadas por ultrasonido, ¿no? Eso es muy importante. Pero díganme ustedes, en nuestro medio, si eso es fácil. En los hospitales, el ultrasonografista está súper ocupado. Oye, dame chance, vamos a hacer en media hora un procedimiento de ultrasonido para una biopsia. Oye, pues no se puede, ¿no? Porque están muy sobrecargados de trabajo, ¿no? Pero incluso hay ultrasonidos que son específicos para hacer las biopsias. Ahora, resultado de las citologías: benignas el 70%, malignas el 5%, sospechosas y no diagnósticas porque no se hicieron bien. Ahora, insatisfactorias, las lesiones atípicas, los tumores sospechosos, pero cuando hacemos una buena biopsia, ahí nos dice, ¿no? Tiene un cáncer papilar de tiroides, opérese inmediatamente, ¿no? Y aquí están las guías de la diagnósticas de la citología tiroidea de la Asociación Americana de Tiroides, ¿verdad? Material inadecuado, benignas, tiroides de Hashimoto, sospechosas y malignas, cáncer de tiroides, ¿no? Esto es muy importante. Ok. Entonces, ahora, nos vamos, indicaciones de ultrasonografía, el tratamiento ya, ahora sí, tratamiento, si es maligno, pues no vamos a darle medicamentos, lo operamos inmediatamente. Ahora, muchos de los cirujanos dicen, no, soy no quiero afectar al paciente y le quito la mitad de la glándula. Pues así lo afecta más, ¿no? Mejor quítele toda la glándula y ya después nos las arreglamos nosotros para tratarlo, ¿no? Pero hay que quitarle toda la glándula, porque si creció un nódulo, le va a crecer el otro, ¿no? Ahora, otro problema es el siguiente: si tenemos un nódulo benigno, entonces sí, vamos a darle disminución con el yodo con la levotiroxina. Ahora, los quistes, ¿se acuerdan que les dije? Los quistes se van a esclerosar con alcohol, ¿verdad? Con alcohol, pero esto se saca el quiste, se saca el líquido y bajo ultrasonido, otra vez guiada aquí ultrasonográficamente. En nuestro medio, como no lo podemos hacer porque el ultrasonido está muy saturado, lo hacemos al ojo, ¿no? Y hemos tenido éxito, gracias a Dios. Finalmente, aquí está tratamiento del nódulo tiroideo. Nódulo maligno, se debe realizar tiroidectomía total o casi total con disección ganglionar
no casi total, por favor, total, porque después nos meten en un aprieto, le hacen la tiroidea subtotal y después llegan aquí los pacientes con otro nódulo y tienen que volverse a operar, no tiene caso. Y luego otra cosa, para un rastreo, para un seguimiento de estos pacientes, le tenemos que dar yodo reactivo y matar toda la glándula. ¿Por qué no se la quitamos desde un principio? En nódulos con reporte citológico sospechoso se debe realizar hemitiroidectomía. Pero ya el patólogo va, pero tiene que hacerse biopsia transoperatoria, ¿no? Bocio multinodular, ¿verdad? Y bocio multinodular, opciones terapéuticas, lo que ya les dije, dosis supresivas de levotiroxina, inyección percutánea con etanol y levotiroxina, ¿verdad? En otros casos, yodo reactivo, el seguimiento de un cáncer, ¿verdad? Etcétera. Ahora, conclusiones. La enfermedad tiroidea es un padecimiento muy frecuente en la práctica clínica que requiere un diagnóstico integral, especializado y manejo multidisciplinario. Ya lo vimos, cirujano, patólogo, ultrasonografista, etcétera, etcétera. Las estrategias actuales basadas en el estudio ultrasonográfico y citológico de la lesión han demostrado su utilidad en identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de tener una neoplasia maligna. De esta manera, el tratamiento de los pacientes puede individualizarse para ofrecer la alternativa que más adapte a las condiciones clínicas de un grupo, en un grupo numeroso de enfermos. Seguramente en el futuro cercano se descubrirán nuevos marcadores moleculares inmunohistoquímicos que podrán redefinir. Bueno, en el caso de cáncer sí existen ya, El estudio estructurado de los pacientes favorecerá el uso radiacional efectivo de los recursos disponibles en la búsqueda de mejores alternativas en particular. Conclusión, el tratamiento supresivo ya es principalmente con la levotiroxina. A todos los médicos y a los hospitales que nos acompañaron, también los médicos que nos estuvieron viendo por la vía de streaming, les damos las gracias y obviamente a nuestro invitado de honor en este día, el doctor Ramírez Vargas. Doctor Estanislao, pues muchas gracias. No, doctor, muchas gracias y por vamos invitarme, a estar en contacto y estamos a las órdenes. Porque hay mucho de qué hablar todavía. Por favor, sí, y sobre todo estas enfermedades que son muy frecuentes. Claro que sí. Buenas tardes a todos, hasta la próxima. Buenas tardes.